candidatura. ¿Cuánto del número de 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, Yajaira, qué gusto. Eres nuestra segunda invitada en el ciclo de entrevistas Pregúntale al candidato de Radio Periférica, donde queremos hacer un puente entre el ciudadano, entre los vecinos de los barrios periféricos y los candidatos que están en las papeletas para el 2021. En ese contexto, por favor, cuéntanos quién es Yajaira Urresta y cómo empezó su vida política. Primero, muy buenas noches con todos los compañeros y compañeras. Gracias por la invitación a Periférica. Creo que en estos momentos tan históricos para el país es beneficioso el saber con quiénes estamos tratando y sobre todo quiénes son los candidatos. Yajaira Urresta es una joven de 28 años, defensora de los derechos humanos hace ya mucho tiempo atrás, lideresa de los estudiantes dentro de la Universidad Central del Ecuador. Soy comunicadora organizacional en gestión empresarial, diplomada en derechos humanos y diplomada en gestión de riesgos integrales. Son cosas que han hecho un plus y han transformado y han construido quién es Yajaira Urresta. Lastimosamente, en octubre de 2019, justamente por mi labor y profesión de defensora de los derechos humanos, pues por el impacto de una bomba lacrimógena perdí mi ojo izquierdo. Pero justamente no me quedé allí. Me adelanté a los debidos procesos que justamente están en búsqueda de la justicia, verdad y reparación, y en desempolvar lo que la justicia actualmente se encuentra amaniatada. Desde allí sentí el clamor y pedido de todos mis compañeros y compañeras a nivel nacional, porque no soy la única que perdió un ojo, no somos la única familia que tuvo una pérdida en octubre ni durante la pandemia, y justamente eso me convirtió a mí en ser una persona que se arriesgue a la política de este estado ecuatoriano que actualmente se encuentra en dictadura, y justamente es por ello. Me encuentro aquí como candidata del distrito Centro-Sur de Quito, como la cabeza de lista, justamente por la liberación de nuestro país, por la búsqueda de la democracia y sobre todo por justicia, verdad y reparación para todos los ecuatorianos y ecuatorianas que en estos casi 4 años de desgobierno hemos tenido mucha pérdida. Nos dices que tú eres la representante por la circunscripción 2, según lo que tenemos entendido, Sí, que corresponde al Centro-Sur de Quito. ¿Qué planes tienes para este electorado en particular dentro de tu planificación como candidata? El Centro-Sur de Quito es una población álgida, muy numerosa, pero a la vez que tienen problemáticas tangibles, visibles. Creo que la primera y la más fuerte es el sistema de seguridad. El sistema de seguridad nacional y sobre todo en el Centro-Sur de Quito es catastrófico. Pero no es por un resultado de que los ecuatorianos y ecuatorianas deseen ser delincuentes o deseen robar. Es por el hecho de que no hay trabajo, que es uno de los derechos humanos que deben ser garantizados por el Estado. También hemos tenido un aumento en nuestros compañeros y compañeras vendedores autónomos. ¿Y justamente por qué? Porque no hay trabajo, no hay las garantías de tener un trabajo estable, digno y sobre todo que tenga una proyección familiar. Y otro de los ejes que se ha golpeado demasiado es la salud conjunto a la educación. Se han cerrado infocentros en las partes rurales del Centro-Sur de Quito, se han cerrado escuelas y muchos de nuestros niños ya no están yendo a estudiar porque las limitaciones de las redes, la limitación de la pérdida de los empleos e incluso, como decía, la pérdida de sus padres ha sido motivos por los cuales ellos han tenido que salir de las aulas de clase. La salud actualmente es uno de los ejes principales, no solamente para el distrito Centro-Sur, sino a nivel nacional. La pandemia COVID-19 fue una de las peores tratadas aquí en el Ecuador y actualmente tenemos cifras e índices de un aumento de población contaminada y con una cepa mucho más fuerte. Justamente allí es donde tenemos que hacer políticas públicas en el cuidado y garantía de la población. Si bien te estoy entendiendo, mucho de tu labor se va a girar alrededor de estos dos ejes, el empleo y la salud. Correcto.
¿tienes ya algún proyecto o estás trabajando ya en algún proyecto de ley para justamente poder atacar estos males que nos están afectando? Tenemos 3 leyes importantes. La primera, que va concerniente a la seguridad, que es la despolitización de las instituciones, entre ellas también la institución municipal, la institución policial nacional y la del ejército. No se pueden tomar instituciones tan nobles como para hacer una perseguidera a quienes son opositores del Estado y sobre todo colocarles insumos para que ellos garanticen no el cuidado a la ciudadanía, sino un conflicto entre nosotros. La segunda, y realmente es una de las que más me apasiona, es la creación de la Comisión de la Verdad, en donde vamos a desempolvar y a fiscalizar todos los actos atroces durante estos ya casi 4 años de desgobierno. Vamos a principalizar los hechos cometidos en octubre, los compañeros desaparecidos a nivel nacional, que la cifra está en aumento, la cifra de femicidios que no tiene ninguna respuesta por parte del Estado, porque obviamente creo que le escuchamos al señor Moreno decir incluso unos adjetivos muy penosos en cuanto a las mujeres sobre los piropos. Son cosas que también garantizan por parte del Estado que no tenemos un cuidado. Pero los cuidados van más allá, van desde la unidad, la garantía de una ley y sobre todo el hecho de que nada está sobre lo humano y tenemos que garantizar que lo económico se lo hablará conforme el trabajo en aumento en el país, no pagar deudas externas, porque eso está principalizando incluso para nuestra salud. Hay padres de familia que no han tenido COVID, pero se han suicidado por el incremento de deudas y por la falta de alimentación que tienen para sus hijos. Sí, ha sido un año complicado para todos los ecuatorianos y para todo el mundo en especial. Aquí te traslado una pregunta de uno de nuestros seguidores, Vinicio Zambrano. Nos dice: habemos artesanos que nuestros emprendimientos han tenido que detenerse. Ya no existen líneas de créditos o los requisitos en el Ban Ecuador son demasiados. ¿Cómo nos ayudaría usted en la asamblea? Vinicio Zambrano, un abrazo realmente gigante. Y esa es una de la tercera ley. En la tercera ley, la economía popular y solidaria, amparada dentro de la Constitución, ha sido desmantelada en estos casi 4 años. Tenemos que principalizar el hecho de que los microempresarios, los artesanos, tengan la oportunidad de un crédito para el emprendimiento, para gestionar su trabajo, para que incluso tengan seguridad social, porque es penoso el saber que solamente quienes están en cargos altos tienen seguridad social y médica, pero quienes están como vendedores autónomos, como artesanos, como microempresarios, no tienen ni siquiera la apertura en un centro de salud. Eso debe profundizarse, y además de que si hay créditos sean a bajo interés, a mayor plazo, y de una u otra manera ayudar con el dinero que se está exportando, con el dinero que se está pagando deudas externas, o con el dinero que nos está ingresando al país, pero no sabemos a dónde va. Ese dinero tiene que ir a los bolsillos de nuestro pueblo, porque en nuestro pueblo nos hemos dado cuenta que durante el COVID-19, quienes ampararon la economía, quienes manejaron el circulante dentro de las urbes, fueron justamente los vendedores autónomos, fueron nuestros artesanos, fueron nuestras personas que están en los campos. A ellos tenemos que darles todo, porque ellos dieron todo por nosotros. ¿Qué se siente entrar en una Asamblea Nacional que en la actualidad cuenta con el 2% de aprobación del pueblo? ¿Qué opinión te merece ese descrédito que tiene la Asamblea hoy por hoy? Felipe, realmente todo tiene un riesgo, pero el que no arriesga no gana, y el ganar es para el pueblo. Justamente en estos momentos hay que desechar una mala información o mal dicho popular, que los jóvenes somos el futuro del pueblo. No es así. Los jóvenes somos el presente, y quienes estamos incluso amparando a quienes están alrededor de los 40, 60 años, que según
este gobierno ya son incluso personas desechables que ya no sirven para el trabajo. Debemos de garantizar todo eso y como tú lo has dicho, una asamblea que se ha dado la vuelta en cuanto a los derechos humanos, una asamblea que aprobó una ley humanitaria que de humanitario absolutamente nada tiene, una asamblea que con solo 104 votos votamos y censuramos a la ministra del terror asesina María Paula Romo y los demás estuvieron en los repartos de hospitales, los demás estuvieron en los repartos justamente de ella, de la chulquera del ministro. Realmente son cosas atroces. Pero, ni siquiera las comisiones de fiscalización o las comisiones de derechos humanos han servido. pero ¿tú crees que este problema se reduce a los últimos 4 años? Porque mira lo que pasó con el asambleísta Mendoza, que ya está bajo las rejas. Él fue el segundo desfalco al hospital de Pedernales. Recordemos que en el 2016 ya hubo los fondos para hacer el hospital de Pedernales y no se hizo. Y esta es la segunda vez que se deja sin esa oportunidad al pueblo. ¿No crees que ya esto es un mal endémico que nos está quejando como sociedad y se ve reflejado en la asamblea? Realmente en la asamblea lo que se ha visto es una falta o voluntad política para el pueblo. No se puede catalogar a una persona de asambleísta si no tienen claro cuál es su rol y cuál es su papel. Realmente en todas las instancias a nivel nacional hay personas infiltradas que han ingresado no para trabajar, no para servir, sino para robar. Pero por ello, creo que los jóvenes en octubre de 2019 salimos a las calles, salió Periférica a las calles y justamente para transmitir lo que para el mundo entero era una negación absoluta por parte del gobierno. Este es el momento de desempolvar todo lo que se ha querido tapar y aquí estamos. Tenemos que tomar el riesgo, porque si no lo hacemos nosotros, nuevos Mendozas, nuevas Romos, nuevos Jarrín van a estar en el poder y van a estar cogobernando con la derecha, van a estar junto a otro Lenin Moreno y eso es lo que no queremos. Por eso es que hemos tomado las riendas de la democracia, estamos nosotros ofreciendo nuestro trabajo, no pidiendo el voto. El voto realmente es una situación personal, pero nuestra entrega al trabajo y al servicio, eso sí tiene que serlo. Por eso es que estamos dando la cara, estamos arriesgando a todo, incluso contra amenazas, contra persecuciones, intimidaciones. No importa, porque en este momento no hay que pensar en nosotros, tenemos que pensar en el Ecuador. Trasladándote otra de las inquietudes de nuestra audiencia, hay un tema que se repite bastante, que es muy común en la asamblea y que se vio quejada en la pasada asamblea, valga la redundancia, que es la cuestión de los diezmos. ¿Cómo asegurarnos que este problema no se repita en las asambleas venideras? Creo que la garantía más grande es que las personas del pueblo observen quiénes están en las listas. Observemos quién es la cabeza de Creo. Observemos quién es la cabeza que está con Yacu. Observemos las cabezas que están con la derecha del país. Y no nos va a causar admiración el ver que son los mismos de siempre. Porque ya vieron la política como su entronque para su mafia interna, pero más no para el servicio. Creo que me siento muy orgullosa de estar en la lista 1 porque somos gente nueva, somos gente que no decimos estamos con el pueblo y nada más. Hemos demostrado que estamos con el pueblo porque somos pueblo. Hemos demostrado una y mil veces que el perder no es símbolo de odio y venganza. Que el perder simplemente nos recuerda que tenemos que tener más amor y servicio. Esas calificaciones que se merece personajes como Lazo, como Guillermo Lazo, o como los otros que representan a la derecha, pero también vemos que personajes como Rafael Correa, como Patiño, como la ex asambleísta que fugó a México, van y hacen de veedores en las elecciones de Venezuela. ¿No estamos hablando un poco en contradicción en ese tema? Su veeduría estuvo muy tangible en cuanto a los derechos humanos.
sin inmiscuirse en la política de Venezuela. Creo que eso todos los países tuvieron que haberlo hecho, tuvieron que haber firmado esa carta de veeduría, no por beneficio a un candidato en Venezuela, sino en beneficio de todos los compatriotas migrantes que se encuentran en otros países y otros compatriotas que están allá en Venezuela y que de la misma manera piden democracia. ¿Tú no crees que eso deberían haber hecho todos los presidentes? ¿Tú no crees que aquí en la región? La migración que hemos vivido del resto de países de Latinoamérica no se debe justamente al gobierno al que se fueron a hacer la veeduría, al que tenía predispuesto a ganar y ganó al fin y al cabo? Sí, justamente por eso es que Rafael Correa se encontró ahí, siendo veedor, escuchando cuáles iban a ser las reglas para que el voto popular sea fehaciente. Y justamente es por eso, para garantizar la democracia en Venezuela, para garantizar la vida digna dentro de un país muy golpeado y sobre todo nosotros como defensores de los derechos humanos, ser parte de esa reconciliación social que necesita la región. La región necesita mucha reconciliación y sobre todo una dignificación democrática. No solamente Venezuela se vio afectada Chile, se vio afectada Bolivia, Colombia, nuestros hermanos en Brasil y nosotros. Creo que es el momento que la región se una no para beneficio de una persona, no para beneficio de un mandatario, sino para beneficio de todo el pueblo latinoamericano, a los cuales incluso un calificativo muy penoso que aún se sigue escuchando, que no nos vuelvan a decir sudacas. Nosotros no somos sudacas, nosotros somos latinoamericanos, que somos unas personas muy acogedores a quienes migran y lo hemos demostrado con tanta migración, tanto de Venezuela, Colombia y Chile. Pero a pesar de ello, tenemos los brazos limpios, las manos abiertas para el servicio del trabajo y junto a ellos. Muy bien. Otra de las preguntas que nos hacen nuestro público tienen que ver en cuanto a las leyes de la salud reproductiva de las mujeres. ¿Qué opinión te merece? ¿Cómo se ha tratado la salud reproductiva de las mujeres en este último periodo de la Asamblea, en la que primero se bloquearon una ley y segundo se vetó otra ley? Realmente los derechos de las mujeres retrocedimos no solamente 4 años, retrocedimos mucho más. El no garantizar una ley reproductiva familiar, el no garantizar que nuestras niñas violentadas y violadas tengan la oportunidad de, primero, denunciar a quien es su victimario y segundo, tener en cuenta de que mucho de esa ley derogada pertenecía también a una defensa de nuestras mujeres también en peligro de discapacidades. Tenemos que regresar a la Asamblea justamente con ese objetivo, devolver primero la dignidad al pueblo, segundo la garantía de la vida y tercero y lo más importante, la dignidad de los géneros que se tenga que tener dentro del país. No podemos ser discriminatorios. Seres humanos somos seres humanos. Por Dios, estamos viviendo un sistema de canibalismo. Entre nosotros nos estamos comiendo. Y la Asamblea fue lo que hizo, derogar leyes que no garantizan, primero, la vida humana, segundo, la vida reproductiva y tercero, la vida de pequeños infantes que están llegando al mundo. Desde allí podremos ver la calidad de Asamblea que hemos tenido y por eso es que vuelvo y repito, tenemos que tomar el riesgo, no para servirnos nosotros, sino para servir a todos. Esto es un ganar-ganar para el pueblo ecuatoriano. Dajaira, tú como una de las principales actrices de lo que pasó en octubre acá en Quito, del barrio La Tola como tal, José Neira nos pregunta, ¿qué va a hacer para fiscalizar lo actuado por la cúpula militar y policial en octubre del 2019? José, es una pregunta muy, muy interesante. Como decía, nosotros tenemos que despolitizar a las instituciones y al despolitizar podremos fiscalizar cuáles fueron sus acciones durante este periodo de los casi 4 años de desgobierno.
Se han utilizado las instituciones de control social como una punta de lanza, primero, para realizar o gestionar los actos asesinos mentalizados obviamente por este gobierno y sus ministros. Pero no podemos nosotros ponernos en contra de instituciones nobles. Tienen que ser garantizados los procesos de fiscalización, investigación y control. Y ya teniendo obviamente la cara de los responsables, sus nombres y sobre todo cuáles son sus cargos, nosotros tendremos que despojarlos de esas instituciones. Porque es como un ejemplo. En una canasta podrida se encuentran 5 manzanas y 20 están bien. Tenemos que desalojar las 5 podridas para que las 20 no se dañen. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que garantizar que nuestro país tenga seguridad, control social y sobre todo la garantía de que ningún mandatario pueda llegar a Carondelet y los utilice como punta de lanza. Si no, el mandatario o las instituciones públicas no cumplen su labor, tanto los policías y los militares tienen todo el deber para retirar el apoyo y ponerse a favor del pueblo, nunca en contra. En ese sentido, ¿cuál sería tu posición y la posición del partido que representas con respecto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que decide muchas de las autoridades que ahorita están gobernando, que están gozando del poder? Realmente el Consejo de Participación Ciudadana, al inicio de su creación, cumplió su gestión. En estos momentos tenemos que fiscalizar qué es lo que ocurrió después del Trujillato y obviamente saber cuáles son las falencias que impulsaron desde ellos a cometer. Pues teniendo, ya les digo, cerrando las puertas de las instituciones no alcanzamos a tener resultados. Antes de cerrar, antes de eliminar a la gente, tenemos que fiscalizar, investigar y controlar para que, como María Paula, no se vayan del país sin responder. Tienen que responder bajo... Ya está fuera del país, María Paula Romo. Tienen que responder bajo sus actos. Nosotros estamos siguiendo debidos procesos investigativos legales y eso es lo que tenemos que tenerlos al frente para que ellos respondan bajo sus actos atroces y no permitamos que se fuguen del país y que gocen de instancias en los Estados Unidos de Norteamérica, conjunto a quienes cogobernaron con Lenin Moreno y la derecha del país para destruirnos y asesinarnos a la población. Una de nuestras últimas preguntas es, ¿qué te parece el desempeño de la Asamblea que se dio a vacancia legislativa y que hasta ahora no se topa la ley de extinción de dominio? ¿Crees que los asambleístas y los políticos del actual régimen le tienen miedo a la ley de extinción de dominio? Realmente creo que hemos visto ya su actuar, no solamente con esta ley, sino con muchas más. Ellos saben que le deben al país dignidad, le deben respuestas y sobre todo le deben acción legislativa. Se dieron a la vacancia porque no hay respuestas. Y obviamente en un país con dictadura, mucho poco se puede generar un derecho constitucional a la respuesta legislativa. Realmente la bancada de la Revolución Ciudadana apenas son 30 de 137 y con 107 encima que están respondiendo bajo cualquier otro fin que no es la democracia ni tampoco es su rol dentro de la Asamblea, pues ya hemos visto cuáles han sido los roles y los papeles y mucho más los discursos que ha tenido Lasso, que ha tenido Nebot, que ha tenido Moreno. 3 personas que actúan, hablan y piensan de la misma manera. Como dijo Lasso, y justamente responde a las acciones de la Asamblea. ¡Qué chuchas! Eso es lo que están haciendo. ¡Qué chuchas con el país! Que se mueran, que pase lo que tenga que pasar. Pero ellos nunca se van a bajar ni el sueldo, porque ni siquiera tienen la cara de dignidad para darle al pueblo lo que se merece. ¿Qué le dirías tú a esa juventud que está iniciando su vida política? Miles de ecuatorianos recién van a votar por primera vez este año y vienen oyendo durante mucho tiempo
atrocidades de lo que pasa en el Ecuador. ¿Qué le dirías tú a esos jóvenes que votan por primera vez? A todos los compañeros y compañeras jóvenes que por primera vez van a tener el reto de la votación, impulsarles a que vayan a las urnas. Realmente hay momentos históricos en la línea del tiempo del Ecuador que se repiten muy poco durante estos casi ya 500 años de colonización. Hemos sido envueltos en una nueva recolonización regional y sobre todo en nuestro país. Invitarles a que sean parte de la historia. No es suficiente con leer libros. Nuestro nombre tiene que estar dentro de ellos, en la defensa de nuestro país, en la defensa de la democracia. Hacerles parte a ustedes, porque sin ustedes absolutamente nada somos. Como les decía, los jóvenes no somos el futuro, somos el presente. Seamos parte de este presente. Demandemos cuáles son nuestros derechos, y nuestro derecho al sufragio es realmente garantizable para nuestra vida. Decirles que ustedes participen, que brinden el voto a quienes ustedes consideran que somos la bancada de la esperanza y el cambio. Y a más de ello, no se dejen convencer de que el agua se puede exportar, porque al decir eso, están garantizando la privatización de nuestros ríos. No se dejen convencer en que pueden tomar las cervezas en la calle, porque como lo dijo Lazo, ¡qué chuchas! Y ustedes nos importan. No queremos que mueran con esta nueva cepa, queremos que estén vivos para la reconstrucción de nuestro país. Seamos parte del cambio, pero juntos, porque unidos somos uno y uno somos todo. ¿Quieres hacer la pregunta, Will? Sí, uno. Como morador de un sector popular, te quería preguntar, ¿qué mensaje les darías a este barrio, por ejemplo al barrio Tocucho, que es un sector popular, y a todos los barrios populares, ¿no? Que necesitan obras, necesitan ser atendidos, ser visibilizados? En este caso, ¿qué harías tú por nuestra gente y aparte en sí la asamblea, ¿no? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara en el futuro? Realmente, Will, el saber que vives en un lugar realmente con un mirador hermoso, pero a la vez, como tú dices, ustedes pueden ver mucho, pero ustedes muy poco los ven. Eso es doloroso, porque los barrios populares acogen las demandas y las garantías que ustedes las sienten a cada instante. De la misma manera, soy de un barrio muy popular en el centro de Quito, y eso es lo que nosotros demandamos, atención. Y allí está, desde la asamblea, porque el asambleísta fiscaliza y hace leyes. Pero dentro de esas acciones también debemos estar dentro de las leyes que garanticen la participación ciudadana, que garanticen que los barrios de Quito van a tener la apertura por parte de los GATS. Y justamente allí está el demandar y fiscalizar, qué es lo que ha hecho el Ministerio de Finanzas al no entregar presupuesto ni al municipio ni a la prefectura para generar obras. Allí está nuestro cambio, allí está la demanda desde la asamblea, generar una ley para que los insumos, para que el presupuesto participativo y de obras ciudadanas no se toque. De la misma manera con que no se puede tocar el presupuesto universitario, de la misma manera no se puede tocar el dinero para obras de nuestro pueblo. Eso se tiene que garantizar bajo una ley, porque como todos tenemos conocimiento, nada está sobre nuestra Constitución. Entonces, desde allí los ministerios tendrán que responder a lo que no han hecho, a lo que se han hecho ciegos, sordos y mudos, y a lo que han generado más pobreza, más desigualdad y, como tú dices, invisibilidad en nuestra población. Para terminar, ahora sí, la última pregunta. Después de 4 años nos volvemos a encontrar en un escenario muy parecido. ¿A qué me refiero? Hace 4 años estábamos Lazo contra el representante Rafael Correa. Y ahora en las encuestas de nuevo parece que puntean Lazo contra el representante Rafael Correa. ¿No está evolucionando la política ecuatoriana? ¿Se está estancando? ¿Estamos haciendo de nuevo otros caudillos que afuera de los que ya se derrocaron con el tiempo?
No, absolutamente no. Bueno, voy a defender a quien es Andrés Arauz. Es un joven muy preparado, capaz, y el plus de él es que él no es político. Él es un defensor del pueblo y sobre todo los derechos humanos. Dentro de su calidad de economista, la garantía de los derechos hace mucho más de él. Y eso es lo que a mí me ha hecho tomar la decisión y la aceptación de mi candidatura. Porque si no tomamos el riesgo, como les decía, vamos a perder nuestro país. Justamente estamos aquí entre la voluntad del pueblo junto a Andrés Arauz y la voluntad de la billetera con Lazo. A eso tenemos que irnos, en contra de las billeteras, en contra de las chequeras, porque la voluntad del pueblo es superior. El pueblo es más numeroso que cualquier ceros que pongan en los cheques. Ahora no tenemos que generar caudillos, ni mucho menos patrocinarlos. Allí está la sabiduría del pueblo. Y la sabiduría del pueblo está de que aún nos siguen apoyando porque creen en los proyectos de cambio. Creen que cuando hay dinero en el país se hacen obras. Creen que cuando hubo dinero en el país se generaron los hospitales. Hospitales que durante esta pandemia, si no hubiesen estado, realmente el número de muertos hubiese ascendido. Si no hubiésemos tenido las escuelas del milenio, ni siquiera nuestros niños en el campo pudiesen ingresar a tener clases bajo red. Todas esas cosas tenemos que priorizarlas, retomarlas, seguir un proceso evolutivo progresista para el país. Y recordarle al señor Lazo y al señor Yaku que ellos estuvieron bajo el acuerdo de que se cierren los infocentros para nuestros compañeros en el campo. Ahí sí están los verdaderos caudillos, que están cerrando las puertas para el pueblo porque ellos están bajo la mesa lavándose el dinero. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar que se repartan el país y que cuando tengamos ingresos se generen obras, porque las obras son el cambio y el cambio es la vida. Por Dios santísimo, compañeros y compañeras, vamos por la vida, no más muertes, no más mutilaciones, no más desaparecidos, no más leyes que nos ahorquen y que nos provoquen el matarnos. No es así. Vamos por esas leyes que garanticen nuestra vida, calidad de vida y sobre todo un proyecto de vida sostenible. Yajaira, ha sido nuestro privilegio que nos visites acá en Radio Periférica. Las puertas siempre estarán abiertas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Corte.